Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a la parte 2 del capítulo 32 de Asimov, la ciencia ficción y la distopía. Esperamos que hayas disfrutado de la primera parte y esperamos que también disfruten de la segunda parte. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Así que sin más, a continuación la parte 2 del episodio 32. Yo más bien quería decir que Pablito está haciendo un Galileo con el tema de la economía y ya sabemos que ese tipo de cosas terminan no muy bien, pero hay un tema sobre el tema de el control principalmente. Hemos ya discutido bastante cómo es la concepción de la información, cómo se va construyendo esta narrativa, principalmente desde la ciencia ficción, de diversos puntos de vista y hasta cierto punto creo que es bastante filosófico cómo lo encontramos, creo que más que nada desde Asimov. Ahora la pregunta es y esto es un tema creo que más de opinión, y capaz aquí la persona que más luces nos va a poder dar es Kevin, porque es un tema principalmente sobre el tema de historia. Ya que cada autor tiene un contexto histórico al momento de comenzar la construcción de su relato, eh, cómo ese tipo de nociones afecta realmente? Y aquí va muy de la mano con lo que estábamos hablando previamente. El tema de los miedos, yo creo que digámoslo, cada tiempo, cada época tiene su propio tipo de miedo, cada momento histórico tiene su apocalipsis y es muy interesante ver cómo eso se va transformando a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que partamos de eso, la idea de como que ya dejando un poco de lado el tema del control, el tema de qué tan predictivo puede ser los modelos, como que ahorita sería ver qué tan sujeto al tiempo, qué tan sujeto al momento está cada ser humano y cada individuo, especialmente los autores al momento de redactar sus ideas. Sí, esa parte, o sea, creo que es también, a fin de cuentas, creo que nos fuimos más hacia hablar de principios científicos que en la época de Asimov hubiesen sido, si no desconocidos, muy nicho, ¿no? Es decir, la teoría de la informática es una ciencia bastante nueva. Y es un factor que complica muchísimo la obra de alguien como Asimov o Heinlein o Clarke, que eran tan buenos como la mejor ciencia de su época. Y estás hablando de quizás tres de las mentes científicas, no solo literarias, más importantes de todos los tiempos. Gente que sabía muchísimo de astrofísica, de biología, de química, de historia, ¿no? Y sin embargo, su conocimiento era imperfecto en ese sentido, ¿no? Y además de otro factor, y es que siempre un autor, incluso un autor de ciencia ficción, está respondiendo a otros autores de ciencia ficción. Es decir, Asimov estaba escribiendo contra los futurianos, contra los michelistas. Y los futurianos y los michelistas eran algo así como los positivistas de la literatura de ciencia ficción. Ellos pensaban que el futuro era brillante, que el conocimiento científico iba a ser imparable, que el futuro iba a ser humanista, científico, organizado, tecnológicamente avanzado, etcétera, ¿no? Y quizás de primero que vio un problema en eso fue justamente Asimov, cuando lee a Edward Gibbon la historia y el declive del Imperio Romano, y se da cuenta que la élite romana se parecía muchísimo a los futurianos y a los michelistas, es decir, esta especie de, hoy diríamos algo así como que progres tecnócratas, algo así como Francis Fukuyama, ¿sí? Y el fin de la historia. Ese sería como el micheliano de nuestra época, ¿no? El man dice, el liberalismo a lo norteamericano es el fin de la historia, ya no es necesario, o sea, de aquí a un par de países que se van a tener que alinear nomás y estamos todo bien, ¿no? Y todo lo que vino después solo fue caos, guerra y miseria, ¿no? Entonces, creo que Asimov se dio cuenta de eso, se dio cuenta que la generación que le antecedía un poco en la ciencia ficción no eran muy científicos, eran muy optimistas, eran demasiado, se parecían mucho a la élite del Imperio Romano.
Y lo que viene después de Asimov es una serie de autores más bien distópicos, o sea, es decir, escépticos con una E mayúscula de un proyecto como el de Asimov de querer generar predicciones del futuro. Y yo creo que Herbert se dio cuenta también de que incluso Asimov era muy optimista. Incluso Asimov en la psicohistoria es demasiado optimista con esta idea de que puedes extrapolar individuos a nivel macro y predecir un poco el futuro, ¿no? Y por eso nos da esta imagen. Herbert hace algo muy interesante, por eso me parece a mí el más importante de todos los tiempos, junto con quizás el otro que no hemos mencionado el día de hoy, Philip K. Dick, donde Herbert te dice, yo quiero un futuro, primero que sea muy adelante, 30.000 años en el futuro. Quiero un mundo medieval, porque él pensaba que los humanos tendríamos al medioevo, al feudalismo. Y además quiero un mundo sin inteligencia artificial, sin alienígenas, y solamente va a haber el humano y sus dilemas, y el ciclo miserable de los imperios, ¿no? Y yo creo que durante mucho tiempo pensé que no era una respuesta a Asimov, pero ahora que lo he estado reestudiando, pienso que sí, pienso que Herbert es algo así como el primer asimoviano de la literatura de ciencia ficción. Entonces ese también creo que es un dilema. No solamente es la historia y el periodo histórico en el que estás, sino también a qué autores estás respondiendo. Asimov respondía a los futurianos y a los michelistas. Quizás Herbert respondió a Asimov. Y bueno, también hay ahora autores que responden a Herbert, o autores que responden a Orwell, o autores que responden a Huxley. Creo que el primero en responderle a Orwell y a Huxley fue justamente Philip K. Dick, con algo así como que su ciencia ficción media budista, media distópica, pero más bien desde la mente humana, ¿no? Y yo pienso mucho en el mundo de la informática, porque en el mundo de la informática los héroes siempre son los hackers. En el mundo de la informática no es, eh, no es el que maneja la información, ni el que maneja el programa. Porque el problema de la información es que tienes tres factores. Tienes la fuente de la información, el medio por el cual la información se transmite y el receptor. Y el receptor es de donde surge el problema, porque el receptor primero tiene que reconocer de dónde viene la información, si no, no puede haber comunicación. Entonces, se te presenta un segundo orden a la comunicación. Y los hackers son interesantes porque los hackers no solamente reconocen cuál es el orden y cuál es la fuente, sino que lo alteran, y lo alteran a propósito, a veces por el mero hecho de querer alterarla. Y creo que Philip K. Dick se dio un poco cuenta de eso, que no es que nuestros sistemas operativos son nuestra mejor tecnología, sino que son reflejos de nosotros mismos, y que el gran hack empieza en la mente humana, es decir, cómo tú te concibes a ti mismo, cómo concibes tu relación con la realidad, y cómo concibes tu relación con la información. Y, y claro, sentirte frágil en esa relación, ¿no? Sentirte imperfecto, es como para mí la clave de todo eso. Y quizás es lo único que le faltaba a una mente tan brillante como Asimov, o tal vez sí lo dio, porque lo último que nos deja es la última pregunta, donde tú ves una gran ansiedad acerca del futuro, que quizás no estaba en las tres leyes de la robótica y no estaba en los cuentos de la fundación, ¿no? Ves una ansiedad que quizás es mucho más apropiada para la posguerra, ¿no? Que es un poco donde estamos todavía nosotros. Es muy interesante y yo creo que aquí podemos entrar como que a los últimos temas, pero este sí quiero que igual den su opinión. En- Primero va Pablo, pero Eh, Perdón, es que justamente creo que no puedes quitarte, eh, obviamente siempre hablo desde el modelo evolutivo, ¿no? Claro, no puedes alejarte de lo que escriben de la ciencia, porque es una parte del contexto, a final de cuentas, ¿no? Entonces, claro, Asimov en sus últimos años estaba viviendo un renacimiento del romanticismo, ¿sí? Que sí, que estamos viéndolo ahorita, ¿no? Que comenzó en los ochentas y está ahorita en su auge con el posmodernismo de alguna manera. Entonces, claro, por ese lado, sí, supongo que también tenían sus ansiedades ahí Asimov,
Pero algo que nos diferencia es qué es lo que estás comunicando al final del día, ¿no? O sea, el, estos miedos, estos contextos se ven expresados obviamente, pero hay ciertas realidades que sí tenían y que se comunican claramente en cada uno de estos. Obviamente son interpretativos, pero claro, como parte y como base la ciencia, hay ciertas cosas que sí prevalecen, ¿no? Obviamente ellos están siendo comunicadores de esta ciencia y usan estas herramientas que te permiten como que separarte de tu sociedad como para que veas su punto de vista, porque claro, si hablan de su propia sociedad, es difícil como poner a tu lector en el contexto que tú quieres. Tú tienes que crear una nueva realidad, ¿no? Y Asimov crea su propio universo. Y claro, eso tenemos también en las guerras de las galaxias, ¿no? O sea, tienes que llevarte a una galaxia muy, muy lejana y a final de cuentas expresa todos los mismos miedos que tenemos nosotros, ¿no? A final de cuentas tienes toda la misma lío, toda la misma telenovela, pero con robots y con clones. Sí, tienes exactamente la telenovela que nos gusta a todos. Sí. Obviamente no es de la novela venezolana, pero tenemos que tener la historia de amor, tenemos que tener todo esto, ¿no? Todas estas líneas que nos gusta oír a final de cuentas. Entonces, claro, la ciencia de alguna manera está mejorando en su forma de comunicación, ¿sí? O sea, está mejorando en su relación con el lector, y entendiéndole mejor al receptor, hablando ya como información, o sea, qué le gusta oír, qué le gusta leer al receptor, ¿no? Entonces siempre hay esta referencia a Cosmos y a Carl Sagan, como que es un escritor también de ciencia ficción, que estaba en la ciencia, que es un muy buen comunicador, pero claro, la ciencia no es fácil de trasladarla, ¿no? Tiene su profundidad, o sea, si tú entras en una especificidad ahorita en cualquier tema, en cualquier ciencia, es casi imposible que te entiendan si no sabes comunicarle. Y ahora hay estos libros que recomiendan escribir para niños de 9 años, ¿no? Que es como que un científico de otra carrera tuya es el idioma que va a entender, al final de cuentas. No es una forma de despreciar al resto, sino más bien de decir, bueno, yo tengo que ponerme al nivel para que la comunicación sea efectiva de alguna manera, ¿sí? Y eso es lo que para mí es la ciencia ficción. O sea, aparte de que da un contexto local y obviamente se expresa lo que es el autor, ¿sí? Trata de comunicar algo más adicional, ¿no? Que es la ciencia, porque obviamente hay muchas cosas que transgreden las leyes de la física, pero estas cosas son como que muy obvias. Ellos dan este salto, ¿no? Te dicen, hicimos este salto, ¿sí? Entonces, con este salto podemos, y eran los reactores estos que tenían en fundación, ¿no? Entonces, se acabó esto, nadie sabe cómo utilizarlos, entonces alguien tiene que guardar esta información en algún lado porque colapsó la civilización, ¿sí? Y de 30.000 años vamos a bajar a 1.000 años de recivilización, por así decirlo. Entonces, esta distancia, para mí esta distancia que ponen los libros de ciencia ficción, es un poco para justamente dar la comunicación de ciencia en el idioma que nos gusta, ¿no? En la trama que nos gusta, ¿no? En el hilo literario que nos gusta, porque métete a leer, o sea, yo por ejemplo ahorita leyendo artículos de vacunas, que me encanta la biología, pero si no entiendo qué es cada molécula, qué es cada proteína, obviamente te pierdes un montón de información, ¿sí? Y no puedes pedirle al escritor del paper que baje su nivel de lenguaje. Pero claro, el siguiente nivel es justamente cómo vamos a comunicar eso, porque tenemos que comunicarlo de alguna manera, ¿sí? Y ahorita está viendo este renacimiento de la comunicación científica, ¿no? Que hay bastantes organizaciones que están viendo las formas de comunicar esta ciencia, ¿no? Y a mí me parece uno de los mejores métodos justamente la ciencia ficción, porque mezcla un poco de la realidad por la que estás pasando, ¿no? No es tan abstraída de la realidad. Y claro, ahí nos dimos cuenta justamente cuando traje el tema de Carl Sagan. Él pensaba que solo la disponibilidad, y él era muy optimista en esto, que solo la disponibilidad de la información iba a crear una sociedad perfecta y todo lo demás. Y aquí estamos en medio de la era de Facebook, que la información está en todas partes y nuestra principal búsqueda todavía son memes que no informan para nada.
Entonces, claro, ahí está un paradigma que se vio que es mentira. La disponibilidad de información de ninguna manera, ¿sí? Mejora nuestra aceptación o asimilación de la información como tal, ¿no? Entonces, para mí, claro, estos grandes autores tienen dos partes muy importantes. Obviamente, tienen una parte literaria y un manejo del lenguaje y todo lo que quieran, pero están tratando de comunicar algo que es muy, muy claro, ¿sí? Están tratando de comunicar los avances de la ciencia y de la tecnología de alguna manera, ¿sí? Entonces, claro, para lo que ellos es una certeza en su tiempo, obviamente vamos a tener un cambio, ¿no? O sea, solo de Sagan, que es mucho más cercano a este tiempo, ya tienes un cambio, ya dices, "Chuta, sí se equivocó en algunas cosas, ¿no? Pese a que son ensayos, o sea, no, en algunos de los libros de ensayo ves que ya tiene algunos errores en ciertas cosas, pero son en puntos, ¿no? Que son puntos que se pueden actualizar de alguna manera. Entonces yo creo que, o sea, sí hay las dos cosas, ¿no? Que expresan mucho y que dicen mucho lo que está pasando en este tiempo, como en Orwell, ¿sí? Y Asimov, obviamente, él estuvo posguerra y estuvo también metido en la guerra. Eh, Reflejan su posición, pero también es, claro, expresar que la ciencia está metida en eso, ¿no? Que no solo es el drama o la telenovela, como yo les llamo, también está una parte de realidad que consideramos cierta y que consideramos que está avanzando en algún sentido. Básicamente, señora, si es que usted está viendo una cadena de WhatsApp, se está vacunada y se le pega la cucharada en el hombro, báñese, por favor. No tiene ningún chip. Dale, Esteban. Este, no, ya, a ver, igual, ya, la siguiente yo me anoto porque yo no tengo buena memoria. A ver, José David dijo cómo le afecta la historia a los autores, ¿no? Yo creería que, o sea, obviamente se va a inspirar mucho en toda la historia que han vivido. O sea, si yo quisiera hacer una historia de guerra o algo así, hablando de ciencia ficción en el futuro o lo que sea, capaz haga una historia parecida a cómo fue la colonización acá, pero yendo de nosotros hacia otros planetas. Entonces, obviamente, la historia, cómo se fue desarrollando la historia y cómo nosotros la vivimos, influye mucho. Ahora, lo que yo creo que los autores siempre plasman, yo siempre he creído o sea, bueno, yo en mi yo todo ingenuo, he pensado que intentan ver lo mejor del mundo y intentan expresar en sus libros, en su lo que sea, em, como que siempre el lado bueno de todo o el lado positivo, optimista. Em, Como que, si bien antes decían como que de los futuros distópicos y todo eso, siempre llegaba alguien que como que lo cambiaba todo. Incluso, no sé si mencionaron este libro que a mí me gusta mucho, que fue The Giver, no sé cómo se le traduce, el dador, no sé, El dador. Ajá, el dador. eh, que es un tipo que solo vino a cambiarlo todo y se rayó y dijo, yo no quiero vivir así, que vivía en un mundo sin color, sin sentimiento, sin nada, y luego se va y yo creo que dentro de ese mundo que era feo, el héroe, el muchacho, el como se llame, salió y buscó algo más y encontró algo agradable fuera de lo que él conocía. Entonces, yo creo que ese siempre como que, no importa lo mal que esté todo, siempre va a haber algo mejor. Yo siempre he creído que los autores intentan expresar eso de alguna forma. No sé si es que estoy en lo correcto o algo así, porque, bueno, no les conozco los autores. Y tengo que admitir que yo muy mal, no he leído lo suficiente para poder expresar eso. Me gustó mucho lo que dijo Kevin, que responden a otros autores, que no se me habría ocurrido nunca, porque es verdad, eso pasa incluso dentro de la comunidad científica, pero muchísimo. O sea, y de los más famosos, capaces de Einstein y toda la cuántica, que se pasaba mandando papers entre ellos, como que, sí, pero la cuántica predice esto y no me gusta, entonces te mando un experimento mental que contradice tu teoría. Entonces,
todo eso, o sea, es muy chévere porque, o sea, yo cuando lo dijo Kevin o sea, me di cuenta de muchas cosas y fue, bueno, fue agradable, ¿no? Y de ahí, oh, no, ¿por qué noté esto? Ah, ya nada. Eh, de ahí, yendo mucho a lo que dijo, lo que hablaba Pablo sobre la comunicación de la ciencia en general. Eh, sí es verdad que ahorita ¿cómo es? La disponibilidad de la información o sea, nunca ha habido antes algo así. O sea, tú puedes con 2 clics saber lo que sea. Pero también, o sea, bien lo dijo Pablo, nosotros buscamos memes. Entonces, o sea, es triste hasta cierto punto porque con tanta información, igual mucha gente no sabe, o sea, primero no busca lo suficiente y aun cuando lo buscan, no saben qué hacer con tanta información. Por ejemplo, si yo busco, posiblemente, si busco ahorita sobre las vacunas, me meta a 5 links, ya. De los 5 links, 2 son que las vacunas te dan, hacen que se te pegue la moneda. Otros 2 dicen que, o sea, te dan información de cómo se crean las vacunas, bla, 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 bla. Y capaz del tercero solo te menciona lo más básico de las vacunas. Entonces, a capaz la disponibilidad de información capaz es mucha y uno no sabe qué hacer con eso. O sea, cómo disiernes entre tanta información que te llega. Y no, ya, no solo ya cuando tú buscas, sino también, o sea, en todo y cuando te llega información de por sí. O sea, no sé si que a alguien le ha pasado que le llega información no científica, no, ya estoy ya un poco más en general, a Facebook, WhatsApp o lo que sea, que te llega información y es capaz mucha información y por eso la gente dice como que ya, tatal, o sea, yo ya no quiero hacer nada y por eso también no les interesa. Entonces, pero también he visto que hay muchas formas de que, o sea, últimamente se han encontrado formas de expresar la información científica mucho más comida, por así decirlo, comidita, en videos de YouTube, o sea, bueno, en YouTube más que nada, e incluso en TikToks. Incluso ha habido más libros de divulgación y charlas de divulgación científica que obviamente no te van a hacer una integral triple en plena demostración o en pleno video, pero te dan la idea de cuál es el razonamiento de un físico. Si un físico, tú le puedes decir a alguien, la temperatura está relacionada con cómo se mueven, con la rapidez que se mueven las partículas dentro del sistema. Eso es mucho más fácil que explicarle cómo se relaciona esa velocidad con la temperatura de forma más exacta, por así decirlo. Entonces, yendo al tema de los autores científicos, em, creo que ahorita actualmente están muy, eh, escriben o como que, bueno, si escriben con miedo a cosas como que la gente se vuelva tonta por mucha tecnología y como, no sé si, bueno, de él han escuchado cosas como, creo que, bueno, no sé, pero bueno, se vuelven tonta con mucha tecnología y tienen miedo de eso, entonces como que lo hacen incentivando a las nuevas generaciones de estudiar, ¿cómo son? Científicas. Y, y ya, y como que solo para evitar que todo ese conocimiento también como que se destruya. Entonces creo que hablando ya como que de resumen, también se escribe, o sea, como que lo que afecta a los autores de escribir es también el miedo que tienen hacia un futuro como que no les guste y quieren una forma, de alguna forma evitarlo. Solo antes de que José haga la pregunta, que decir que siento que eso de que haya tanta disponibilidad de información, de cierta forma, tiene mucha culpa los medios de comunicación, que intentan informar, pero una cosa es informar y que alguien lo entienda y que solo informar. Así que pido disculpas por mi gremio. Si a ustedes que son científicos les da vergüenza, yo me avergüenzo más. Así que disculpen, dale, José. Primero, sí, la divulgación científica sigue siendo algo muy importante en nuestra época y creo que Asimov es un gran ejemplo de lo que era un divulgador científico. Y
Y creo que entremos en el tema del que tal vez todas las personas que nos escuchan querían que hablemos y son los robots y el futuro. Y la pregunta es muy interesante y es, sí los robots, no los robots, ¿por qué? Y es gracioso porque cuando Asimov escribía, por ejemplo, El sueño del robot, creo que se llamaba así el cuento, él decía que el principal problema era el momento en el que el robot ganaba conciencia de sí mismo y creía que era humano. O sea, prácticamente cuando la máquina dejaba de ser máquina y comenzaba a asimilarse como una persona. Entonces, ese es interesante. ¿Cuál creen que es el futuro de eso? O sea, ya pongámonos un poco especulativos, tal vez un poco de meme hasta cierto punto con el tema de los robots y es, ¿qué nos espera con los robots, con la inteligencia artificial? ¿Y realmente deberíamos estar preocupados de ese tema? ¿Qué opinan? Es un tema más de opinión. Ya Ustedes ahí. rápidamente diré que si es que no nos mata el coronavirus y el cambio climático, que esto parece que está dando pasos agigantados, así que veamos. Bueno, me lanzaré al ruedo. Em, claro, aquí hay que ver el imaginario también de la gente, ¿no? Que los robots que nosotros tenemos en nuestro imaginario no son los robots que están manejando las cosas de ahorita. ¿Sí? O sea, no es lo que en su punto era el nuevo Prometheus. O sea, no estamos viendo un Frankenstein, sino estamos viendo el, que son máquinas, son cuartos, son granjas de procesadores gigantes y ahora una computadora cuántica, o sea, que no tiene una forma humana, ¿sí? Y esta es la parte más interesante que nos une a la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción trata mucho de darle una forma humana a los aliens, a los extraterrestres, a los invasores. Es muy difícil que alguien, o sea, más bien, yo no conozco por lo menos una obra que dé en realidad la forma diferente de un humano, ¿no? Entonces, que le humanice de alguna manera, ¿sí? Entonces, o le antropomorfice de alguna manera. Y claro, esa es la primera lógica, ¿no? Entonces, ahí un poco hablando ya más de teoría, ¿no? Fuera del imaginario de esto, está Judea Pearl, que fue como que que tuvo éxito en lo que es redes bayesianas, ¿sí? Él habla me parece que son 4 niveles, ¿sí? ¿Y por qué las máquinas no pueden llegar a los 4 niveles de proceso lógico o de proceso intelectual o de cognición que tenemos los humanos, ¿no? Y él coincide bastante con el historiador, con el que hablaba de Yuval Harari, que es la imaginación, ¿sí? Es nuestra capacidad de tener un contrafactual, ¿sí? De crear un escenario imaginario donde veamos algo que no sucedió, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, si estás en la sabana huyendo de los leones como primate que eres, sí, saber que está vivo y que está muerto es muy importante, ¿sí? Y saber que si esa rama se está moviendo por el viento o porque se movió un león, es un método selectivo súper importante que tienen la mayoría de seres vivos, ¿no? Entonces, este condicionamiento, este paso adicional, porque ahorita él cree que creo que no pasan ni de la primera escalera, del primer escalón de lo que decía Judea Pearl. Ahorita no les puedo, no se me ocurrió revisar bien la información, pero habla de estas escaleras, ¿no? Entonces son diferentes pasos en la adquisición de la información y es esta intuición que tenemos, ¿no? O sea, las máquinas no dicen qué buscar, las máquinas se les da información y la procesan, ¿sí? Entonces, llegar a esta cognición es complicado, o sea, no estamos cerca siquiera, ¿sí? Él dice, sí, simplemente no estamos cerca de procesar así la información, ¿no? Desde el lado de redes evolutivas, yo diría que podría ser más fácil si le dan como que la libertad de procesa y veamos hasta dónde llegas, pero claro, esos recursos para llegar a eso son gigantes, porque tienes que darle la libertad de que una supercomputadora haga lo que quiera en un proceso evolutivo hasta que llegue a la cognición. Y no sabemos si tiene los nodos suficientes, por lo menos. ¿Sí? Entonces, claro, no sabemos lo que va a pasar con las computadoras cuánticas, ¿sí? Eso es verdad, ¿sí? Y ahí, claro, tenemos que entrar de ley en la discusión de que es cognición, además, ¿sí? Que estamos lejísimos de saber lo que es cognición. O sea,
Hay gente que cree que es del siguiente universo es la cognición. O sea, así están las teorías de que unos creen que está fuera de nuestro cuerpo y está en cualquier otro lado, en otro universo. O sea, que es otra configuración diferente nuestra cognición. Creo que es Pinker el que dice eso. Y de ahí tenemos, claro, gente que dice que no, esto todo es un proceso y es una reacción de las redes y están tratando de hacer una neurona, ya creo que reprodujeron una neurona, y es una supercomputadora tratando de hacer un montón de uniones, ¿no? Entonces, claro, estas dos cosas tenemos que tratarlas, ¿no? Que el robot que vamos a ver no es de la forma que estamos pensando que es, ¿sí? Que ya está funcionando, ¿sí? Que está funcionando para controlar Amazon y las bodegas de Amazon. Entonces tú ves el robot es el que decide por dónde va el camino, ya el humano no decide por dónde va el camino, ¿sí? Pero el humano necesariamente está ahí para recoger las cosas y armar las cajas, ¿sí? Eh, porque así es esa es la tecnología, ¿no? No estamos llegando todavía, a menos de que vean muchos videos de Boston Dynamics, bueno, de estos que hacen los robots y que son, o de Festo son también unos robots geniales, pero están muy lejos o sea, el que tiene una forma humana, el que tiene una forma animal, no es el que está trabajando sobre la cognición, ¿sí? Los que están trabajando sobre la cognición son computadoras cuadradas, rectangulares o cilíndricas que están debajo del mar, o sea, son otros aparatos muy diferentes. Entonces, claro, la uno es la movilidad humana, como nosotros le vemos al robot, la asistente doméstica que va a limpiar la casa como en los Jetson o lo que sea, es una cosa. El procesamiento, ¿sí? Está en nube, está en superprocesadores y esa es la cognición. O sea, no llegamos ni siquiera a un tamaño para decir, bueno, ustedes tienen una, sí hay interferencia artificial ya en teléfonos, en chips, pero claro, para llegar a lo que nosotros hacemos son muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, ese como que creo que tenemos que poner esos dos contextos de la forma y de lo que es la cognición también. ¿Sí? Am, bueno, ya, yo puedo hablar. Este, a ver, yo sí, o sea, bueno, primero que nada estoy muy de acuerdo con lo que dijo Pablo. Yo sí quiero decir que, como que, primero, como que los robots, así como capaz todo el mundo se imagina que van a, o sea, como vender, por así decirlo, cosas como parecidas, obviamente parecidas a como se ve en Futurama. En la actualidad, obviamente, no hay. Es, es muy difícil que haya, o sea, a futuro. Pero de cierta forma ya hay como que ciertos robots entre nosotros, este, como que ya se ven reemplazos de cierta forma de ciertos trabajadores, por así decirlo, de robots. O sea, ya ahorita se habla mucho de como que automatizar las cosas. Justamente, casualmente, mi hermano me preguntó hace un par de días, me dijo, ¿cómo se imaginan el mundo en 30 años, creo? Y yo le dije, bueno, así, así, asado, bla, bla, bla. Y me dijo, yo vi un video, o sea, todo surgió de ahí, en el que muchos de los trabajos que tenemos ahora ya van a desaparecer. Eh, Cosas, obviamente, eventualmente básicas, ¿no? Pero van a ir desapareciendo los trabajos de los que se encarga el ser humano, van a ir desapareciendo poco a poco. Entonces, como que interesante saber, como que, como les digo, ya que todo se está automatizando, igual conozco a alguien que trabaja en un call center y esta persona le está, esta persona primero tiene que hacer auditorías a las personas que llaman. ¿Va? Si es que alguna vez le llamaron de algún lugar diciendo, bueno, le queremos vender esto, 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 tiene estos beneficios. Hay gente que audita estas cosas, dice, bueno, se introdujo bien, dijo el nombre de la empresa, dijo los beneficios, dijo cuánto cuesta y todo eso. Pero eventualmente capaz justo ese trabajo queda inútil porque ahorita ya puedes darle las direcciones a una computadora y decir, estas son las palabras claves que tienes que buscar para saber si es que se presentó. O sea, saludos, mi nombre es, ya. Si dijo eso, suficiente. O buenos días, me llamo, bla. Entonces, una computadora ya puede reconocer eso y ya. Eh, entonces, a eso me refiero con que ya están reemplazando algunas cosas. Y es interesante, ¿no? Es como que un inicio de los robots que ya están entre nosotros, a eso me refería, ¿no?
Ahora, complicado eso de que, o sea, ya asumo que la pregunta de José era si estamos como que a favor de que hayan robots, no hayan robots, todo eso. Yo, a mí sí me gustaría el hecho de que hayan robots, eh, pero sí, o sea, deben haber un par de ciertas normas para que no todo se vuelva hacia los robots y que la gente, yo qué sé, o se vuelva vaga, que digan, vale, mi robot hace todo por mí, o mando, me compro un robot, hace mi trabajo y yo no hago nada más. O sea, posibilidades hay como que un millón, ¿no? Entonces es así imposible o sea, decirlas ahorita. Pero yo sí estoy como que un poco a favor de que la tecnología vaya avanzando así eh, para, para que se automaticen las cosas. Capaz yo, siendo optimista, igual yo todo pendejo, capaz tengo la esperanza de que si se eliminan ciertas cosas en las que el humano es deficiente y como que aumenta la eficiencia gracias a los robots, eso nos puede llevar a nosotros o sea, a la humanidad en general, ¿no? A evolucionar como especie o como, o no sé, como que tener una mejor sociedad. Obviamente también tiene como que sus contras, que todos han de saber, capaz un robot policía no es lo mejor porque puede rayarse y así, pero, o sea, esas son cosas como que posibilidades que yo, o sea, yo creo que sí me le estaría dispuesto a jugar, porque creo que haciendo bien las cosas y todo eso sería agradable, ¿no? Y eso, y obviamente todo esto con la misma idea que dijeron antes, que no son los robots, o sea, sin tener en cuenta los robots como de Futurama, o sea, que son casi humanos y todo esto, o sea, no así, pero, o sea, pero es la idea. Y ya, creo que, ya. Creo que sí, creo que fundamentalmente voy a sumarme a las palabras de Pablo en muchos sentidos, ¿no? Yo soy un escéptico muy fuerte de la inteligencia artificial. Eh, Les adelanto mi conclusión. Creo que mientras no podamos definir inteligencia, no la vamos a poder emular tecnológicamente y no estamos ni cerca de eso. Entonces, paso uno para lograr inteligencia artificial, que la psicología sea una ciencia al nivel de la biología o de la física, ¿no? Y eso no hay aristas de eso. Si es que un día llegamos a eso, la psicología nos va a poder decir esto es inteligencia y ahí vamos a poder simularla tecnológicamente, ¿no? Em, sí, o sea, volviendo a Asimov, ¿bajo qué parámetro científico trabajaba Asimov cuando escribió las leyes de la robótica, ¿no? En los 50s y en los 60s? Era Alan Turing. Alan Turing acababa de hacer la primera computadora del mundo, gente que le atribuye haber ganado a la Segunda Guerra Mundial a Turing a través de su computadora que logró descifrar el código Enigma. Y Turing pensaba que en su propia vida iba a haber robots tanto o más inteligentes que los humanos, computadoras tanto o más inteligentes que los humanos, ¿no? Y tanto es así que, claro, que la prueba que tenemos de inteligencia artificial más antigua lleva su nombre, la prueba de Turing. Y hay muchísimas pruebas más, la prueba de la caja china. Este es un problema que los humanos nos encanta inventar. Es un dilema que nos encanta generar de manera especulativa y hay universidades en todo el mundo donde se generan nuevas pruebas para las computadoras, para los robots, etcétera, ¿no? Y la verdad es que yo no creo que vamos a ver un robot así moviano en nuestras vidas, quizás nunca. Como digo, porque hay este dilema de primero modelar qué es la inteligencia y luego poder hacerla de manera, eh, digamos, artificial, ¿no? Ahora, ciertamente es una tecnología que puede ser muy interrumpida, o sea, muy peligrosa, lo que ya queremos llamar inteligencia artificial como el machine learning, etcétera, ¿no? Y quizás el ejemplo más dramático de esto, obviamente, es Deep Blue cuando le ganó a Kasparov y luego AlphaGo cuando le ganó a uno de los campeones mundiales de Go. Y hay una generación más interesante que AlphaGo, que es AlphaGo Cero. AlphaGo Cero le ha ganado 100 partidas seguidas a AlphaGo. Es decir, AlphaGo ya le ganó a uno de los campeones mundiales del Go en 4 partidas seguidas. AlphaGo Cero le ha ganado 100 partidas a AlphaGo. Lo que es interesante de AlphaGo Cero es que nunca ha jugado contra un humano, solo ha jugado contra AlphaGo. Es decir, se volvió muy buena aprendiendo a jugar contra AlphaGo. Y AlphaGo se volvió muy bueno jugando
partidas simuladas y contra jugadores humanos, ¿no? Entonces sí hemos desarrollado una manera de perfeccionar computadoras que son muy buenas haciendo una cosa en específico. Generalmente estas son reconocimiento de imagen, en eso se basa nuestra tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo. Ganarle a Gasparov en ajedrez o ganar a los campeones del mundo en Go. Cógele a cualquiera de esas computadoras y ponles en cualquier otra prueba de inteligencia y la fracasarían monumentalmente. Porque eso, los humanos somos buenos en eso, haciendo tecnología específica para una cosa, ¿no? Pero para que algo sea una inteligencia artificial, debería ser capaz de hacer lo que los humanos hacemos, es decir, generar tecnologías nuevas, entenderse a sí mismo, y ese es otro requisito muy filosófico de la época de Asimov, esta prueba de que la prueba más difícil, como que el nivel más avanzado, es autoconocimiento, es autoconciencia, ¿no? Lo cual es una prueba muy es muy humana. O sea, queremos eso de una computadora antes de declararla viva o consciente, ¿no? Y la verdad no tiene mucho mérito porque, o sea, hay humanos que no se han dado cuenta que son conscientes. Es decir, no creo que debería ser una prueba de litmus. En la época de Asimov esa era la gran prueba porque, como digo, en la época de Asimov, Turing era algo muy reciente y sus predicciones eran tomadas muy en serio. Hoy en día el mundo de la inteligencia artificial no es... Creo que los grandes expertos en inteligencia artificial renegarían del término. No les gustaría decir qué es inteligencia ni qué es artificial, sino les gustaría decir qué es machine learning, tecnología aplicada, etcétera, ¿no? Y es muy nicho, es sumamente nicho. Pero lo cierto es que lastimosamente nuestra tecnología está muy apegada o al mundo de Silicon Valley o al mundo del Pentágono. Cuando tú publicas un ensayo donde dices, la inteligencia artificial y sus aplicaciones militares, te llueve dinero. Si pones inteligencia militar y aplicaciones en el uso de redes sociales, te llueve dinero. Entonces creo que es una ficción que se ha creado dentro de un estrato del mundo universitario, del mundo tecnológico, que es muy útil, que es solamente un mito que se autorreplica a sí mismo y se explota muchísimo la ignorancia del público y de políticos y de gente con mucho dinero, ¿no? Entonces, creo que esa es la inteligencia artificial en la que vivimos hoy en día. Pero sí es preocupante, sí tiene elementos preocupantes. A tal punto de que ya podemos olvidarnos de las 3 leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Ya tienes eh, aviones automáticos que matan solos, que toman esa decisión solos y ejecutan gente a discreción. Ya vas a tener carros automáticos que se van a autoconducir, que van a tener que tomar esa decisión solos. Ahora, no es una decisión. Alguien les va a programar para que actúen de esa manera. Alguien les ha programado para que actúen de esa manera. Y ese sospecho que también es otra cosa que nos atrae mucho a nosotros o a muchas personas de inteligencia artificial, esta idea de que no es nuestra culpa, porque la tecnología ya es como su propia cosa, es autónoma, por ende ya no es culpa de los humanos que la crean. Eso creo que también es muy tentador para mucha gente. Es decir, si es que Elon Musk nos da un carro que se autoconduce mañana, va a decir, no, es que el carro pensó, no fueron mis programadores, no fui yo, fue el carro el que pensó. O fue el avión el que botó un misil sobre una boda de iraquíes. No fui yo, no fue el piloto, fue el avión. Me explico ahí también esa fantasía de querer pasar la responsabilidad a la tecnología cuando fundamentalmente siguen siendo humanos los que los programan, ¿no? Incluso el machine learning es un proceso que suena muy misterioso, pero no es más que un tipo señalando una imagen, 10.000 imágenes, una y otra y otra y otra y otra vez hasta que la computadora tiene un registro lo suficientemente como para aplicarlo en el mundo real. Entonces, al final es tecnología aplicada, sí, pero no es inteligente. A duras penas es artificial. Entonces, sí, yo soy un escéptico muy formal de eso. Eh, chuta, ahí entramos en un montón de cosas ahí. Pero sí, o sea, en general es el imaginario que tenemos ahorita de lo que es la inteligencia artificial y de lo que realmente es. ¿Sí? En esto quiero citar a Wolfram, a Stephen Wolfram, y él dice claramente, o sea, lo que se puede hacer en inteligencia artificial está limitado por cómo podemos nosotros describirlo. O sea, si nosotros podemos formalizarlo en algún lenguaje, se puede hacer. ¿Sí? Si se ponen a pensar, hay un montón todavía por formalizar, o sea, no es que está dicho, ¿no? Entonces, son pequeños procesos, como dice Kevin,
pequeños procesos que estamos haciendo. A tal punto que uno de los sistemas más complicados y más exitosos de Amazon, ¿sí? No es una computadora, se llama The Mechanical Turk, no sé si han oído ustedes de esto. Y es el Uber de procesamiento, a final de cuentas. Lo que te dicen es, lo que decía Kevin, te dicen, vean, tengo 2 millones de fotos y necesito clasificarlas y tienen motos, bicicletas, para hablar del no soy un robot, pero eh, eh, que es clasificar si es bicicleta, que es puente, si es bus, qué es, ¿sí? Claro, entonces tú metes en este sistema y ¿qué es lo que hace Amazon? Terceriza a gente que quiere ganar el dinero. ¿Y de dónde viene el Mechanical Turk? Es de un esquema de fraude que hicieron, no me acuerdo en qué fecha, en el que un tipo jugaba ajedrez y creó un autómata, ¿sí? Estamos hablando de hace cientos de años. Creó un autómata e iba de pueblo en pueblo jugando ajedrez con el autómata y su exhibición, su gran exhibición era que creó un robot, ¿sí? Que podía ganarle a un humano, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo en realidad? Iba de pueblo en pueblo contratando ajedrecistas que sean de tamaño pequeño, que entren en su máquina y que puedan jugar ajedrez contra el resto del pueblo. Entonces, claro, no era raro que haya el mejor del pueblo, ¿sí? Que pueda ganarle a la gente. Y iba ganando, iba apostando, iba. Entonces, claro, era el engaño, es este engaño que tenemos de que la inteligencia artificial está dictando hacia dónde vamos. No, todavía nosotros y la política en muchos casos está dictando hacia dónde, lo que decía del ejército. O sea, si tú tienes una ocupación en la que sea inteligencia militar, te llueve el dinero, ¿sí? Si es advertising, te llueve el dinero, ¿sí? Para otras cosas no tanto, ¿no? Hay un sistema que no está muy publicitado, que es en la medicina, ¿sí? Y hay diagnóstico médico ya hecho por inteligencia artificial, ¿sí? Pero no solo, tiene que estar acompañado de un médico, pero la inteligencia artificial sí le mejora el diagnóstico de un médico humano. Entonces, no estamos separando, estamos una vez más creando una herramienta nueva, ¿sí? Para mejorar la actividad humana, ¿no? Entonces, eso por mi lado más optimista, por así decirlo, ¿no? Perdón Ahora que te sí hay... interrumpa, pero otro ejemplo de lo que Claro. dices es justamente Wolfram. Es Wolfram Alpha, que es básicamente una extensión de Wolfram matemática, que básicamente lo que es un sistema de curación de contenido que te trae, o sea, es como la siguiente generación después de Google. Y hace básicamente lo que tú acabas de escribir en medicina, pero en muchas otras cosas. Y lo fue desarrollando justamente Wolfram. Pero lo hizo libre de la inteligencia artificial, lo hizo a través de matemática, es decir, una serie de ecuaciones que son inteligentes al rato de catalogar contenido y de presentarlo al buscador, ¿no? Entonces, parece inteligente, pero no creo que ningún psicólogo lo llamaría inteligente, solo es una muy buena aplicación dedicada a la tecnología y específicamente la matemática, ¿no? Es chévere justo ese ejemplo. Y justamente ahí está lo importante también de la parte política o de la parte de interacción humana. Porque Stephen justamente se queja de que él hizo un buscador contextual a final de cuentas. Entonces, matemática tiene un buscador contextual y es lo más cercano a la supercomputadora que tienes en Star Trek o en cualquiera de ciencia ficción, ¿no? De que solo pones palabras y te va a decir lo más cercano a tu respuesta o opciones, ¿no? No necesariamente en programación. Y él fue parte de 2 proyectos que me acuerdo ahorita, que son súper interesantes. El uno es del buscador Bing de Microsoft, que fue un fracaso total, ¿sí? Y claro, y él decía que no fue culpa de él, o sea, su sistema estaba bien, es la forma de implementar que tuvo Microsoft, ¿sí? Porque claro, si tú hacías lo mismo en matemática, funcionaba muy bien, el que no funcionaba era Bing. Sí, el buscador de Microsoft que se trató de hacer contextual. Sí, y fue simplemente errores ya en la parte más bien política empresarial, ¿no? De implementar esta inteligencia, por así decirlo. Sí. El otro tema que es chévere, pero me voy a cambiar de tema de gana, es él participó en Arrival, en la película. Ellos crearon el lenguaje circular y cómo crear información en base a estos círculos. Entonces, bueno, ese es tema aparte, pero es súper interesante también la parte de programación. Y claro, él habla de la teoría de la información de otra forma, ¿no? Él habla más de que la matemática tiene sus limitaciones y que esas limitaciones se ven en todas partes, ¿sí? Y que más bien el mundo debería comenzar a ser algorítmico, ¿sí? O sea,
nuestra predicción del mundo tiene que comenzar a ser ya no matemático per se, sino más bien algorítmico. Entonces él tiene su serie tiene este libro gigantesco que está por ahí atrás, que, eh, que él analizó todas las leyes más simples de autómatas celulares, ¿sí? O sea, la función más cercana a lo que eran el juego de la vida de Conway. Entonces, él comenzó a darles reglas, ¿sí? Y él se pasó como 20 años en la oscuridad, ¿no? O sea, fuera de publicaciones, no salía en conferencias ni nada, chequeando de una en una las reglas estas en varias dimensiones. Y claro, él saca el nuevo tipo de ciencia, ¿no? Este libro gigante que les digo. Y claro, dice, las reglas simples pueden crear la complejidad que estamos viendo. Entonces, claro, esa es otra forma de ver la cognición, ¿no? Es una serie de conexiones simples que pueden llegar a ser esa complejidad. Entonces está el proyecto Conectoma humano, que fue medio fracaso de lo que entiendo, que no ha llegado a mucho y es justamente tratar de hacer todos los cientos de millones de neuronas que tenemos en el cerebro y ver si aplicando algunas reglas llegan a tener cognición o llegan a tener alguna lógica. ¿No? Entonces, en ese sentido, claro, tenemos todavía lo que decía Kevin, que es la inteligencia. ¿Sí? ¿Cómo vamos a medir la cognición? ¿Sí? Para que veas y para ver lo complicado que es decir lo que es la cognición, que es la parte más como que la cumbre de nuestra lógica, por lo menos, es que todavía no tenemos claro qué es el humano, por ejemplo. ¿Sí? La antropología y la sociología, todos tienen una teoría de cómo es el humano. O sea, todas las ciencias sociales tienen, y la biología también. ¿Sí? Y este es un problema de categorización. ¿Cómo vas a tener este problema de categorización para definir una característica en especial? Entonces, claro, llegar a esta complejidad va a tener mucho trabajo mental, pero eso es lo que nos encanta hacer, y eso es lo que no pueden hacer las máquinas, justamente lo que decía de la caja china, ¿no? Eh, es una solución a la prueba de Asimov, y es justamente lo que decía Esteban también, de que ahorita ya hay el asistente Google, que es irreconocible, o más bien, una persona normal no va a detectar que no es humano, ¿sí? O sea, más bien, yo he oído humanos que parecen menos humanos que el asistente esta de Google, ¿sí? O sea, Y hay personas que te hay que atienden, recordar que muchos humanos han fallado a la prueba de Turing. además, además, exactamente, ¿no? Y la mejor forma de ver este problema de la caja es la política, ¿no? La caja china justamente es, si tú le hablas en complicado a la gente, no necesariamente está votando por ti, está votando por cómo hablas, a final de cuentas. Entonces, no es ninguna capacidad de abstracción, no es ninguna capacidad de lógica o de asimilación de la información, a final de cuentas, ¿sí? Entonces, ahí vemos que no es tan fácil como decir, es solo la detección de que el otro es humano, ¿sí? Eso era cuando había solo humanos. Ahora que ya tenemos más formas, no sabemos en realidad distinguir la última que yo llegué a ver, por lo menos de las asistentes de Google, en realidad la voz ya no era robótica, ya no tenía separación de palabras. Entonces ya te estaba hablando en un lenguaje común, ¿sí? Ya es parte contextual en real time, ¿no? Y ahí tenemos justamente, y hablando de esto como que de las especialidades que son muy buenas como el reconocimiento de imagen, ¿sí? Es primero una caja negra, ¿sí? La caja negra referirme a que no sabemos cómo hace este análisis. Entonces, como no sabemos cómo hace este análisis, dependemos totalmente de su aprendizaje. Y tenemos ahorita el problema de que cuando las cámaras hacen reconocimiento en blancos, o sea, la hace perfecta. Metes una tonalidadcita latina e incluso ya más afroamericana o africana y ya no hay reconocimiento. No hay reconocimiento de facial y todos los de la tonalidad son los mismos. Y hay problemas de que el reconocimiento facial ha puesto a inocentes en la cárcel porque no puede clasificar las caras, ¿sí? Y es gracioso porque, claro, si es saliendo un poco de la ciencia ficción, no sé si han leído a Trevor Noah en su libro Born a Crime, Nacido un crimen. A él no le meten en la cárcel o no le castigan por un crimen, por una tontera que hace en un centro comercial, porque cuando le enfoca la cámara, le sobreexpone y en la foto sale blanco.
¿sí? Como las cámaras estaban enfocadas más a negritos, a una población africana, ¿sí? Él se sobreexpone y cuando ven la foto de su amigo cometiendo creo que se robaron algo en un centro comercial, le castigan al amigo, pero no le castigan a él porque nosotros mismos como humanos no podíamos distinguir una cara en el reconocimiento facial, o sea, en la foto. Entonces, claro, pese a que ya tenemos una inteligencia artificial súper avanzada con los mejores procesadores que ya están utilizando para la lucha contra el crimen, incluso en Estados Unidos, que Amazon que ya está aplicando uno que le obligaron a retirar porque ya había problemas de identificación. De todas formas, en ese punto, no tenemos la intuición humana para que diga, "Mm, aquí estoy fallando, ¿sí? Aquí no hay una forma de corrección de mi código, de alguna manera de decir que estoy fallando, ¿no? Y está viendo como una forma de racismo dentro ya de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, sigue teniendo esa falla y esa falla es metida en última caso por los humanos mismos. Entonces, no está siendo mejor que los humanos en ese sentido, por lo menos ética y moralmente no está siendo mejor en los humanos. Y ahí te das cuenta que es una creación nuestra, ¿no? Entonces, todavía tiene las limitaciones de nuestros propios sesgos, nuestras propias heurísticas y todo lo demás. Entonces, claro, sí, qué bonito pensar en el futuro y que ya la inteligencia artificial está aquí, pero es todavía un proceso súper limitado. Todo lo que tú mencionas me recuerda al cuento que dice la máquina que ganó la guerra, igual dice Asimov, en la cual termina siendo que el jefe prácticamente del escuadrón decía, sí, puede predecir todo lo que quieras, pero al final del día la mejor máquina sacó una moneda, tiró y dijo es Caro Cruz, y así fue como gané la guerra y tomé mis decisiones. Realmente fue uno de los ejemplos más interesantes, y también todo lo que mencionan me recuerda ya en un tema de películas, a Minority Report, o en anime, a Psycho Pass, que es justamente ese tipo de ejemplos donde se lleva una tecnología en tema de reconocimiento, o sea, es una tecnología que teóricamente no debe fallar porque puede terminar siendo muy perjudicial para una persona, porque literalmente te arruina la vida. Eh, no sé, se vuelve la directriz de la sociedad prácticamente, a lo menos así era en Psychopaths, que era como que todos tienen su Psychopaths, todos tienen su nivel de criminalidad o su capacidad, y para evitar, una máquina daba las pautas para que tú seas o no, tengas de sabido o no. Y ahí bien, es interesante porque sí, también de broma siempre digo, la mejor forma o la gran solución al tema de la economía probablemente sea el momento en que una máquina, una supercomputadora tenga la capacidad de poder direccionar todo y ver realmente todos los escenarios posibles en términos de recursos, porque ahorita en términos de manejo de recursos ambientales, en tema de manejo de recursos energéticos, yo creo que la economía se queda excesivamente corta y termina siendo algo dañino, pero es algo muy impensado y creo que muy improbable. Tal vez, como dice el Emilio, el calentamiento global nos termine matando antes. Sí, y también justo también iba a mencionar eso en la máquina de guerra, pero también retomando lo que primeramente dijo Kevin, de que ni siquiera en la psicología hemos avanzado tanto, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en los cuentos de la robótica hay una robopsicóloga que es Susan Calvin, que es uno de los personajes más importantes de Asimov y de cuando habla de cuentos de robot. Entonces, es básicamente un paso fundamental que todavía no hemos llegado para llegar a una era de robot. Y así ya para ir cerrando el programa, porque vamos 2 horas casi y este programa, ya les digo desde ahora, hay que partirlo en dos, lo vamos a partir en dos, va a salir el primero esta semana y el siguiente la siguiente semana, para que no sea muy abrumador. Pero ha sido una conversación tan interesante que así lo hemos dejado. Entonces, a ver si para mi última pregunta que quería decirles es que recomienden a nuestra audiencia algún libro, ya sea de ciencia ficción o de distopías que ustedes quieran recomendar que no sea de Asimov, para que con esto cerremos la conversación de estas 2 semanas. O sea, yo puedo empezar. Que creo que soy el que menos libros va a recomendar, entonces ya nada. Yo sí recomendaría, es el libro que mencioné antes, The Giver, El Dador, que
A ver, yo me leí el primero, ¿no? No sé si es que... Creo que Emilio sabe si es que hay más. Hay, es como una trilogía o hay dos. Bueno, entonces, sí, yo recomiendo eso. Ese de... No sé si queda un futuro. Bueno, es otra realidad, pues. No sé si queda un futuro, la verdad. Em, de ahí, o sea, a mí me gusta Asimov. Yo creo que me leí uno que se llama Cuentos Completos de Isaac Asimov. Bueno, había muchos cuentos de Asimov, pues. Entonces, ese recomendaría. Y, dijiste solo de futuros distópicos, ¿no es cierto? Entonces creo que esos serían todos. Yo recomendaría Dune, definitivamente, de Frank Herbert, porque me gusta muchísimo cuando la ciencia tecnológica, volviendo un poco a lo que habían dicho tanto Pablo como Esteban, esta cuestión de la diseminación científica. Yo creo que la mejor ciencia ficción es aquella que te da lo mejor de la ciencia, que es esta expansión de nuestra propia incertidumbre, ¿no? O sea, la ciencia no genera certezas, genera mejores maneras de estar equivocado, como en su mejor estado, digamos, ¿no? Y es penoso cuando la gente piensa que la ciencia es una máquina de certezas y una máquina de verdades. Creo que es mucho más productivo cuando la ciencia es un buen mapa de nuestras ignorancias y nos genera incertidumbres y preguntas, ¿no? Y creo que nunca he sentido tanta incertidumbre como cuando leí la serie de Dune por los aciertos que logra y por los desaciertos, porque al final considero que la novela es un fracaso en muchos sentidos, porque no te da lo que quiere el autor. El autor quería que te des cuenta que no hay cómo creer en los mesías, no hay cómo creer en los discursos que resuelven todo. E irónicamente te da una obra que es una épica, ¿no? Que es Star Wars antes que Star Wars. Y el otro que yo también me gusta mucho, volviendo a los distópicos, es justamente Philip K. Dick, que ya mencioné. UKIP es buena, su más famosa obviamente es ¿Acaso los androides sueñan de corderos eléctricos? Do Androids Dream of Electric Sheep? Más conocido como Blade Runner. Y pienso que estos autores logran eso, logran ponerte en contacto con esa incertidumbre que la buena ciencia puede generar, ¿no? Esta idea de que las certezas en las que opera son certezas humanas y que el universo es mucho más grande que esas certezas, mucho más increíble, mucho más misterioso que todo eso, ¿no? Y creo que Philip K. Dick lo logra a través de esta como esquizofrenia medio extraña, justamente sesentera, muy hasta psicodélica en ciertos momentos, ¿no? Y sí, me gusta mucho cuando la ciencia ficción mira más al humano que la tecnología, es decir, quiere entender o describir el humano digamos, sus demonios internos antes que un pedazo de tecnología inteligente. Entonces yo creo que recomendaría eso, recomendaría el primer libro de Dune, porque es una serie, y tal vez UKIP o Blade Runner sueñan los androides con ovejas eléctricas, definitivamente. Eso. Muchas gracias por invitarme, por cierto. Yo creo que en la importancia de los libros también es la base, como que la cultura pop, sí. Y yo creo que sí, los libros que hemos mencionado aquí son súper importantes porque hablamos mucho de orwelliano y cosas así y a veces no sabemos la profundidad del libro porque el libro tiene mucha profundidad al respecto, ¿no? Y claro, no, pese a que digo que no necesariamente está centrado en la apertura que tiene o en lo amplio que es Asimov. Orwell es importante leer y los otros dos libros, el Brave New World y Fahrenheit, son eh, primero libros que tienen películas, pero mejor lean el libro, ¿no? Eso sí recomiendo full que estos son como que iniciales, ¿no? Son como que la base, ¿no? De ahí, obviamente está Contacto de Carl Sagan, que también es interesante, ¿sí? Que es una buena forma de aprender. Y ahí sí yo diría que Asimov
no hay suficiente tiempo para leerle a Asimov completo. No sé cómo alcanzó a escribir todo lo que escribió, si no tengo tiempo para leerle todo lo que llegó a escribir, ¿no? Ahora, y esto les recomiendo porque estoy buscando los libros de Weir, que es el que escribió El Marciano. Me han recomendado el libro y me dicen que es bueno, que es más cercano en ciencia ficción, no es tan distante a lo nuestro y que tiene que está bien, que tiene ciertas equivocaciones, pero está muy cercano a la ciencia que tenemos en este punto. Entonces, sí, de alguna manera es ya tener escritores contemporáneos, ¿no? Que están ahorita escribiendo ya en el avance de esta novelería del viaje espacial que está metido Elon Musk, Bezos, el de Virgin Galactic, y hay otros dos más, creo. Entonces, también es interesante ya comenzar a ver algo que es de aquí a futuro, ¿no? Y no es bajo, escritores que están en nuestra realidad ahorita, tal vez no latinoamericana, pero sí en nuestra realidad, en el contexto geopolítico y del avance de la tecnología, ¿no? Eso, eso sería. Y gracias por la invitación. Kevin, nomás Mira, una pregunta. Es verdad que Dune creo que incluso no logró ser concluida por su autor, si no está mal. Pasó algo muy terrible con Frank Herbert que solía pasar, bueno, hasta la fecha pasa mucho, que es, él publica Dune y fue tal éxito que la editorial insistió que escriba más. Entonces, tú ves algo en Dune, la serie entera yo la recomiendo, es muy buena, pero cada libro es peor que el anterior. Porque como digo, ese es el gran fracaso de Dune. O sea, Dune es... Imagínate que George Lucas diga algo así como que yo quería que la gente vea Star Wars para que se desenamoren de, del imperio y que sean enemigos de todo eso. Y resulta todo lo contrario, ¿no? Es decir, Estados Unidos ama Star Wars, pero son el imperio. Más o menos algo pasó así con Dune, que Frank Herbert, quizás siendo anti-asimoviano, o sea, queriendo decir como que no, los grandes proyectos de la historia están destinados a fracasar y a causar sufrimiento. Y los lectores de Dune se enamoran de su héroe y se enamoran de su universo y querían que siga hablando y Herbert decía, ya dije todo lo que tenía que decir. Entonces, al final de sus días publica, me parece que es Chapter House y sí, es obviamente la peor de todas. Entonces pasó eso con Frank Herbert, o sea, era más bien este capitalismo, ¿no? Es esta, obligarle a un autor a escribir lo mismo y lo mismo y lo mismo, cuando ya dijo todo lo que tenía que decir o todo lo que quería decir. Pero si luego su hijo, eh, eh, se me va el nombre, pero él y otro autor continuaron, hicieron las precuelas y continuaron un poco con el mundo de Dune. Y hay gente que ama esos libros y gente que odia esos libros, pero obviamente no son lo mismo. Pero sí, yo recomendaría al menos la primera, que es simplemente Dune. Claro, y lo pregunto porque además, como en Foundation se sacan ya mismo la serie, en estos meses también sale la película de Dune, así que estén pendientes. Que tiene una Cortimos. maldición y le siguen postergando, ¿no? Y lo que me preocupa a mí con la serie de Foundation es, si es, o sea, van a necesitar mínimo unas 7 temporadas para sí, dejando Imperio a un lado, o sea, solamente haciendo Foundation necesitas unas 7 temporadas, ¿no? O sea, esta es una producción muy larga, muy compleja y espero que sea un éxito para que sea como Juego de Tronos y les den toda la plata del mundo y si es que es así, espero que no lo arruinen al final como hicieron con Juego de Tronos, pero bueno, ese es el mundo de la televisión, ¿no? Qué Creo triste que historia la todos que... dejaron tramados con Game of Thrones y ese final, así que es verdad. Y bueno, este ha sido los dos episodios de estas 2 semanas. No van a tener que disculpar si es que no sale en la siguiente semana porque no voy a estar en Quito, pero voy a hacer todo lo posible para que los dos episodios salgan en semanas corridas. O si no, ya voy a ver cómo les hago, pero están seguros que la primera parte de este episodio te va a tener que meter un disclaimer al principio, decir que está todo partido, pero bueno, no sé, algo voy a ingeniarme. Y bueno, agradecer a nuestros invitados, al doctor Esteban Yepeto, como le conocemos acá al doctor Yepeto, a Pablo, a Kevin por haber venido. Ha sido una conversación súper excelente como siempre. Y yo, solo para finalizar, le recomiendo, no le recomendaría ningún libro porque vivo en Latinoamérica, así que si eres europeo
y quieres vivir una distopía, vente acá, a Latinoamérica. Pues te vas a tener una distopía. Así que nada, José, para que te despidas y dale. O sea, primero agradecer y no sé, en todo caso pudiéramos recomendar algún tema surrealista, pero no sé, yo creo que es muy importante en este momento que se lean los tres libros, así los tres libros principales de distopías, como mencionó Pablo. Creo que esa sería mi principal recomendación. Son full interesantes y tienen ahí una manera de reflejarse en nuestras realidades y, o sea, no sé, tampoco lleguen a comerse tanto la cabeza porque creo que a lo menos Brave New World en su momento es como que es medio choqueante, pero los tres libros tienen algo similar para nosotros, para lo que estamos viviendo en cierta medida como mundo. Entonces, de ahí que lo disfruten. Ponían una pandemia y decía, están locos estos manes, creo que, no sé, tenían una bolita de cristal. Pues bueno, nuevamente muchas gracias a nuestros invitados. Esperamos tenerlos pronto nuevamente. Como siempre, ya hemos de pensar algún tema que podamos incluirlos porque siempre son bienvenidos acá. Así que nuevamente muchas gracias y a ustedes nos vemos las próximas 2 semanas. Así que muchas gracias por haber venido y nos vemos pronto.